Amigos, el día de hoy se jugó la segunda partida correspondiente a la primera ronda de la Copa Mundial de la FIDE 2025, que por cierto estamos transmitiendo en directo todos los días a partir de las 5:30 de la mañana, hora de Venezuela. Como muchos de ustedes sabrán, hoy el joven prodigio argentino Faustino Oro llevaba las piezas blancas en su enfrentamiento contra su rival, el fuerte gran maestro croata Ante Bric. Recuerden que estos dos el día de ayer hicieron tablas en la partida número 1 y bueno, Faustino llevando las blancas tenía buenas posibilidades de intentar buscar la victoria. Sin embargo, como lo vieron en el título, su rival lo exigió al máximo y en este video vamos a averiguar si bueno, el argentino logró derrotarlo clasificando a la siguiente ronda, si hicieron tablas y mañana tendrán que desempatar o si por el contrario terminó perdiendo y fue eliminado del torneo. ¿Qué pasó? Quédense hasta el final para que lo averigüen, porque también vamos a ver otra partida donde uno de los jugadores más jóvenes del torneo, digamos que nos demuestra que nada es imposible haciendo la partida de su vida. Una partida genial. Pero antes de eso, vámonos un momento a la plataforma de ICC porque quiero resolver otro ejercicio de las misiones. Por supuesto, ya reclamé mi Daily Bonus del día de hoy. Y bueno, vamos a ver si es necesario utilizarlo. Vámonos aquí al Daily Puzzle y vemos el ejercicio que tenemos acá. Bueno, las blancas acaban de jugar dama F3 y no la veo clara, ¿no? Honestamente, no la veo clara, así que voy a utilizar una pista para salir de dudas. La dama. Ahora sí, creo que la jugada es dama por dama y ahora tras peón por torre G8, jugada intermedia para evitar que el rey pueda escapar del mate y bueno, simplemente capturando la torre me gano una pieza, ¿no? Alfil por peón y ya. Me he ganado una pieza completa y la partida está ganada. Bonito ejercicio, necesitamos la pista en la primera jugada. Y recuerden que si quieren resolver muchos ejercicios como este, lo pueden hacer sencillamente creándose una cuenta totalmente gratis con el link que tienen abajo en la descripción. Ahora sí, vámonos con esta partida donde con las piezas blancas el maestro internacional Faustino Oro iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras el gran maestro Ante Bric respondía con C5, una defensa siciliana. Caballo C3 del argentino, una jugada más o menos flexible, caballo C6 de su rival, caballo F3, E6, D4, C por D, caballo por, caballo F6, y A3, jugada interesante que, bueno, básicamente evita que el alfil negro pueda venir a molestar a la casilla B4. D6 de Ante Bric, que bueno, ahora plantea una variante Cheveninge, alfil E3 de Faustino, alfil E7, alfil E2, enroque, dama D3 y ahora dama D7. Perdón, alfil D7. Aquí era interesante jugar E5. La idea, bueno, tras caballo B3, entonces vendría caballo G4 y las negras empiezan a molestar a los alfiles de las blancas. En cambio, tras alfil de 7, F4 de Faustino, un ataque bastante normal aquí contra la siciliana. E5 de Ante que contraataca en el centro también amenazando al caballo. Caballo por C6, B por C6, enroque, E por F4, alfil por F4. Las blancas empiezan a amenazar el peón de D6. Las negras lo defienden con alfil E6. Y ahora Faustino jugó rey H1, una jugada profiláctica porque obviamente también las negras tienen sus amenazas, ¿no? Dama B6 jaque y comiéndose el peón de B2. Aquí otra jugada interesante era dama G3, que bueno, plantea la amenaza alfil H6 y también aumenta la presión sobre el peón de D6. Pueden ver que bueno, dama B6 no funciona porque vendría rey H1 y bueno, tras la jugada alfil H6 las cosas se ponen graves allí para las negras. Ahora, Faustino decidió quitarse de inmediato caballo E8 de Ante Bric, torre A D1 del argentino, alfil F6 del croata, E5, buena jugada de Faustino, D por E5 y dama por D8. Aunque parece que las blancas pierden un peón, tras los cambios lo van a recuperar y se van a quedar con una mejor estructura. Aquí, de hecho, el croata jugó alfil por D8, ya demostrando sus intenciones de no cambiar demasiadas piezas porque iba por la victoria. Y es que técnicamente era mejor torre por D8. En caso de torre por, viene alfil por y alfil por E5. Y ahora alfil F6. ¿Cuál es la idea? Entrar en el final con, bueno, dos peones aquí aislados y sin un par de torres, ¿no? Lo que ayuda a que los peones no sean tan fáciles de atacar. Digamos que las debilidades se sienten un poco menos si no hay piezas pesadas en la posición. Me refiero a dama y torres. Pero bueno, en lugar de eso, Ante Bric decidió capturar de alfil. Faustino jugó alfil por E5 recuperando el peón. Alfil F6, las negras plantean el cambio de alfiles. Alfil D4 de Faustino, alfil por D4, torre por D4 y caballo F6. Y llegamos a este final muy interesante donde honestamente creo que las blancas deben estar algo mejor
Como les dije, debido a la estructura, ¿no? Las negras tienen dos peones aislados y aunque, bueno, tampoco es que sean tan fáciles de atacar, siguen siendo dos debilidades. Alfil F3, Faustino ataca una de ellas de inmediato. Torre a B8 ante, bueno, de contraataca allí al peón de B2. B4 del argentino que, bueno, tiene la idea quizá de evitar C5. Aquí la máquina da B3 un poquito más sólida y en caso de una jugada como torre B7, por ejemplo, entonces vendría torre 1, ¿no? Y bueno, siguen teniendo las blancas esa mínima ventaja de la estructura. Sin embargo, tras la jugada B4, antes jugó torre FC8 buscando la ruptura con C5, caballo A4 de Faustino que lo evita y quiere apoderarse de esa casilla, alfil D5 del croata, H3, torre E8, caballo C5, alfil por F3, torre por F3, torre E1, rey H2 y torre BE8. Ojo, un final más delicado de lo que parece, ¿no? Esto debe ser igualdad. Pero bueno, fíjense que las blancas tienen un 3 contra 2 en el flanco de dama, mientras que las negras tienen un 3 contra 2 en el flanco de rey. ¿Qué es más fuerte? Yo diría que un poco el de las blancas debido a las debilidades. Torre F de 3 aquí de Faustino Oro, H5 de Antebric, torre de 8, H4, torre por E8 jaque, torre por E8, rey G1, torre E2. Fíjense que el croata empieza a amenazar los peones blancos. C4 de Faustino que empieza a movilizar su mayoría. Y caballo H5. Ojo porque aquí ya tenemos algunas intenciones de algún mate como el tipo mate del Garfio, ¿no? Llevar el caballo a G3, meter al rey en rey de mate. Sin embargo, el rey tiene salida, ¿no? Faustino jugó torre D8 jaque, rey H7, torre D7, el argentino ataca dos peones de las negras. F5, el croata defiende su peón F. Torre por A7, las blancas tienen un peón de más. Caballo F4, sin embargo, contraatacan de inmediato al peón de G2. Rey F1, Faustino se retira. Y ahora Ante jugó torre C2. Cuidado porque aquí había una trampita, ¿no? Torre por G2 era un error muy grave, aunque parece que las negras recuperan el peón y se quedan con una gran mayoría. Vendría la jugada caballo de 3 atacando al caballo y a la torre. Parece que las negras pueden recuperar con torre G3, caballo por y torre F3, pero tras rey E2, torre por F4 y B5, los peones blancos son demasiado fuertes y las blancas deben ganar esta partida. Por eso les digo que es un final bastante delicado. Por eso aquí el croata jugó torre C2, torre 7 del argentino, torre por C4, igual las negras han recuperado su peón. Caballo E6 de Faustino que plantea el cambio de caballos y amenaza el peón de G7. Y otra vez aquí el gran maestro croata demuestra su intención de no querer hacer tablas en este final. Caballo H5, prefiere defender, además para seguir con algunas ideas con las jugadas tipo caballo G3. Se podía jugar caballo por E6, que de hecho es lo que recomienda el módulo. Tras torre por E6, vendría torre C3, rey E2, torre por A3 y tras torre por C6, bueno, el final está muy igualado, ¿no? En cambio, tras caballo H5, caballo G5 del argentino, rey G6 del croata, caballo F3, rey F6 atacando la torre y ahora torre D7. Aquí hay una jugada muy bonita que era torre F7 jaque, ¿no? Y es que probablemente las negras tengan que ir a la casilla E6. Ni siquiera capturar es buena idea porque viene caballo E5 jaque. Y bueno, tras caballo por torre, el peón A puede ser muy peligroso, ¿no? Puede empezar a correr. Tras rey E6, sin embargo, vendría torre F8 y bueno, la posición sigue siendo de clara igualdad, pero las blancas tienen algunas ideillas con caballo G5. Ahora, tras la jugada torre D7, torre C1 del gran maestro croata, rey F2 del maestro internacional argentino, caballo G3, rey E3, Faustino sale por allí de los mates, torre C3 jaque, torre D3 y bueno, fíjense en algo importante, ¿no? Aquí ya las blancas deben empezar a tener cuidado, ¿no? Tras torre D3, las negras jugaron F4 y Faustino obviamente solo tiene dos jugadas, rey D4 o rey D2, si ese rey F2 pierde. El argentino jugó rey D4, el croata jugó caballo E2 jaque, rey E4, caballo G3, rey D4, caballo E2, rey E4 y otra vez el gran maestro demuestra que quería ganar, nada de tablas, torre C4. Obviamente tras la jugada caballo G3 y rey D4 la partida es tablas porque tenemos por tercera vez la misma posición sobre el tablero. En cambio, el croata jugó torre C4 buscando el final más complicado. Caballo D4 de Faustino, única jugada, por cierto, ¿no? No hay más allí. Si torre D4, por supuesto, pierde por caballo por torre. G5 del gran maestro ante Brick.
que intenta movilizar su mayoría. Torre de 2 de Faustino, única jugada para no perder. Como les digo, final bastante delicado. Claro que la jugada también es bastante intuitiva porque, bueno, no hay demasiadas disponibles. Caballo por D4 del gran maestro croata, torre por D4 del maestro argentino y torre C2. Bueno, por supuesto aquí cambiar las torres sí que sería un error porque el peón gana, ¿no? Así que tampoco es que las negras tengan muchas opciones. Por eso, aquí el gran maestro croata jugó torre C2 atacando el peón de G2. Faustino jugó rey F3 defendiendo. Torre C3 jaque, rey F2. Y ahora rey E5. Buena jugada. Otro de esos recursos que tienen los grandes maestros para seguir buscando alternativas en el final. Y es que capturar directo, bueno, no tiene sentido porque vendría torre D6 jaque, torre por peón. Y aunque el final es tablas, pues bueno, el peoncito es algo molesto. En cambio, tras rey E5, torre D2 de Faustino, torre por A3 ahora sí de gran maestro croata y torre C2. El final es de igualdad plena, aunque las negras tengan un peón de más. ¿Por qué? Bueno, aquí croata jugó rey D6 defendiendo el peón y torre C5 de Faustino, que va ahora por los peones del flanco de rey. Ante jugó torre A2 jaque. Pueden ver que también existe torre G3 para quedarse con el peón de más. Pero tras torre F5, en realidad, ¿cómo progresan aquí las negras? No tienen cómo progresar. Les están amenazando el peón de F4 en caso de que este avance. También el rey, si se retira la torre, volvería a C5. Y esto es igualdad. Por eso el croata jugó torre A2, rey F3 del argentino, torre A3, rey F2, torre B3 atacando el peón, torre por G5 y torre por B4. Como les dije, el croata exprimiendo hasta lo último este final. Y es que, bueno, este es el más complicado de los que había porque a las negras les queda el peón libre. Aquí Faustino jugó torre H5, va por el peón de H, C5 de Antebrick, rey F3, C4 y ahora rey E4. Buena jugada del argentino, demostrando que también está preparado en los finales. Y es que obviamente aquí una jugada como rey por F4 perdería la partida porque tras C3 jaque, aunque viene rey E3 y el rey sigue en el cuadrado, con la jugada torre C4 las negras ganan, el peón es imparable. Por eso Faustino jugó rey E4 para llegar rápidamente a fiscalizar al peón. Torre B2 de Antebrick, rey por F4. Faustino ahora sí aprovecha para comerse el peón. C3, rey E3. Fíjense que ahora el rey entra al cuadrado y ya no es lo mismo porque la torre no puede colocarse detrás. Torre D2 del croata evitando que el rey pase. Torre por H4 del argentino que se queda con un peón de más. Rey D5, sin embargo las negras lo siguen intentando. Torre H8, torre por G2, rey D3, C2, torre C8 y tras torre G3 y rey por C2, la partida finalmente terminó en tablas porque bueno, ahora sí no hay nada que hacer, ¿no? Con la sencilla torre por A3 es un final de torre contra torre y bueno, esto ya no se puede forzar más. Bien amigos, ¿qué tal esta partida? Con este resultado, por supuesto, ahora tienen que ir a los desempates el día de mañana. Recuerden que los desempates van a estar tremendos. 2 partidas 15 más 10. En caso de que sigan empatados, 2 partidas más 10 más 10. Si siguen empatados, 2 partidas 5 más 3. Si continúa el empate, 2 partidas 3 más 2. Y finalmente, si persiste el empate, una partida Armagedón donde ambos ofertan con una base de tiempo de 4 minutos más 2 segundos de incremento. Pero ojo, le dije que íbamos a ver otra partida y en este caso se trata de un enfrentamiento muy dispar, pero increíble, ¿no? Se trata del duelo entre el joven candidato a maestro de Hong Kong, Lee Ting-ye. Déjenme ver si está bien pronunciado el nombre. Jin-Heng Lee. Un jovencito de apenas 13 años con un elo de 1994 contra el poderoso gran maestro estadounidense Jeffrey Sion, un jugador que, bueno, no clasificó a la siguiente ronda directo solo por 2 lugares y aparte, bueno, ha estado varias veces sobre los 2700 puntos de elo. ¿Qué sucedió? Bueno, van a verlo con sus propios ojos y es que en esta partida el joven candidato a maestro de Hong Kong iniciaba con la jugada E4, mientras que con las negras el poderoso gran maestro estadounidense respondía con C5. Defensa siciliana. Caballo F3, D6, D4 y caballo F6, ¿no? Una jugada algo secundaria que, bueno, también es normal. Aquí lo más habitual es que las negras capturen de inmediato y tras caballo por caballo F6. Probablemente esta jugada tratando de intimidar al jovencito, pero bueno, su rival jugó caballo C3 defendiendo el peón
C por D4, caballo por A6, H3 y E5. Sin embargo, entramos en una Naidor normal. Caballo de E2 de Jinhen Lee. Quizá el caballo también podía ir a B3. H5 de Jeffrey Sion, que se lanza allí con las piezas negras. Alfil G5, alfil E7, caballo G3, G6, alfil C4, alfil E6, alfil B3, caballo C6, caballo F1, caballo D4, caballo E3, enroque, alfil por F6, alfil por F6, enroque y alfil G5. Bueno, de momento la posición totalmente igualada, pero bueno, estamos saliendo de la apertura y vamos a ver qué pasa en el medio juego. Caballo CD5 de Lee, B5 de Sion, C3 atacando al caballo, caballo por B3, A por B3, A5, dama D3, dama B8, B4, alfil por E3, caballo por E3, A por B4, C por B4 y dama B6. Y bueno, hemos llegado a un final donde todo está igualado. Las blancas, por supuesto, tienen unos muy feos peones doblados aquí en la columna B, pero las negras no se quedan atrás con un peoncito bastante débil en D6. De hecho, aquí el jugador Lee jugó caballo D5 atacando a la dama, que quizá no es la mejor opción, ¿no? Era interesante mantener al caballo para evitar que el peón pueda avanzar. Por ejemplo, jugar algo como torre A5, ¿no? Interesante. Y es que en caso de que las negras capturen la torre, vendría peón por, dama por y dama por D6. Las blancas se deshacen de su peón doblado. Las negras también logran deshacerse de su debilidad, pero la dama blanca quizás está un poquito más activa atacando inmediatamente el peón D5. En cambio, tras caballo D5, bueno, Jeffrey Sion no dudó en capturar al caballo, dama por D5 de Lee, torre A4 atacando el peón, dama D2 defendiendo, torre por A1, torre por A1, torre C8, torre A3, torre C4, torre D3, dama C6, torre por D6, dama por E4 y torre D5. Posición igualada, pero aquí quizá las blancas cometen una pequeña imprecisión, ya que dama H6 era un poco mejor. Tras torre C8 vendría B3 y bueno, la dama es muy amenazante en esta casilla. Cuando esta se retire, quizá hasta un torre por G6. En lugar de eso, tras torre D5, torre D4 de Sion, buena jugada del estadounidense. Torre por D4, E por D4, F3 atacando a la dama, dama E5, rey F1, dama D6, rey E2, rey G7, rey F2 y H4. Bueno, en este momento las negras tienen una ligerísima ventaja debido al espacio y obviamente que, bueno, prácticamente tienen un peón de más debido a que este está libre y estos dos están doblados. Sin embargo, quizá no es nada de qué preocuparse, ¿no? Rey E2 de Lee, que ya demuestra sus intenciones de estar conforme con la igualdad. Rey F6, rey D3, rey F5, dama E1 buscando el jaque en E4. Sion jugó dama D5 y el jugador de Hong Kong metió dama C1. Por supuesto, aquí dama E4 cambiando la dama es un error gravísimo porque las negras juegan dama por dama, peón por jaque y tras rey E5 las blancas se van a quedar sin tiempos y van a perder el peón. Por ejemplo, si B3 viene G5 o F6 y en la siguiente jugada cae el peón blanco. Bien jugado aquí por parte de Lee, que de momento defiende bien el final. Quizá amenaza una jugadita como dama C5. Aquí dama D7 de Jeffrey Sion. Dama E1, de nuevo Lee amenaza dama E4. Dama D5, dama C1 y dama B3. Bueno, aquí las negras rechazan la opción de hacer tablas. Así que el jugador de Hong Kong se come el peón de D4. Dama por B4, rey D5, dama B3, rey D4, dama B4 y tras rey D5 se repitió la posición. Jeffrey Sion ofreció tablas, lo pueden ver en el video, y su rival por supuesto aceptó, ¿no? Se trata de un gran maestro prácticamente de la élite, como les dije, ha estado muchas veces sobre los 2700 y bueno, este jovencito demuestra que no hay enemigo pequeño, ¿no? Pueden ver la enorme diferencia de elo. 1994 contra 2649. Es decir, que Jeffrey Sion le lleva 656 puntos de elo. Una completa locura y aún así este jovencito se las arregló para lograr empatar. Aunque no le alcanza el empate porque Jeffrey Sion le ganó la primera partida, hay que decir que seguramente este jovencito se va muy contento por este resultado, porque bueno, pocos pueden decir que al menos lograron empatarle una partida a uno de los favoritos de esta primera ronda, ¿no? Así que, ¿qué les ha parecido este video? Si les gustó, bueno, ya saben que como siempre me pueden apoyar un montón dándole un buen like, suscribiéndose al canal
y activando esa campanita porque mañana vamos a estar en vivo a partir de las 5:30 de la mañana para ver los desempate, donde entre otros estarán Faustino Oro. Y también atentos porque en el próximo video van a ver la caída del primer gigante en esta primera ronda y también el poder de los jugadores suramericanos, que hoy algunos hicieron algo tremendo. Así que atentos, un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.